¿Has escuchado hablar de la próstata? Muchos hombres no saben qué es la próstata, para qué sirve y cuáles son los síntomas de las enfermedades de la próstata y cómo podemos mantener saludable la próstata. Por eso, en este video, hoy te diré qué debería saber un hombre de la próstata. ¿Cómo están, uroamigos? Espero que muy bien, y si no es así, seguro este video te ayudará. Hola, soy el Dr. Roberto Villagómez, soy urólogo y especialista en enfermedades de la próstata. En estas semanas haré algunos videos con esta serie, ¿qué debería saber un hombre de?, abordando temas que espero te sirvan para que tengas información de salud sin mentiras. Los hombres, muchas veces, por desinformación, porque nos da pena hablar de temas genitales o no sabemos a quién acudir, retrasamos nuestra atención médica, sobre todo cuando se trata de problemas urológicos. Así que les estaré subiendo algunos videos de cómo podemos cuidar nuestra salud desde el punto de vista del urólogo. No te olvides de compartir este video, y si tienes dudas o un tema que quieras saber, suscríbete al canal, déjamelo en los comentarios, activa las notificaciones y los estaré contestando personalmente. Quédate, este video es para ti. ¿Qué es y para qué sirve la próstata? La próstata es una glándula que produce líquido seminal. Este líquido nutre y transporta a los espermatozoides para que cumplan su función reproductiva. La próstata tiene el tamaño de una nuez y rodea la uretra, que es el conducto que saca la orina de la vejiga. En nuestro cuerpo, la próstata está situada detrás del pubis, debajo de la vejiga y delante del recto. ¿Cómo saber si tengo problemas de próstata? Existen tres enfermedades principales de la próstata. Número 1, hiperplasia prostática benigna, que es el nombre médico, o crecimiento prostático obstructivo o próstata agrandada. Número 2, prostatitis o próstata inflamada. Y número 3, cáncer de próstata. La hiperplasia prostática es el crecimiento de la próstata. Cuando este crecimiento es muy notorio, los pacientes que normalmente tienen más de 50 años presentan síntomas como alteraciones en la salida del chorro de la orina, un chorro débil, quedarse con ganas de seguir orinando, no aguantar más de 2 horas sin orinar, levantarse por las noches para orinar. Si quieres saber si tienes síntomas de próstata agrandada, en la descripción te dejo el link de un cuestionario que puedes hacer desde casa para saber si tienes síntomas de hiperplasia prostática. En cambio, la prostatitis es la inflamación de la próstata, que puede ser secundario a infecciones bacterianas o procesos inflamatorios diversos. Estos pacientes pueden ser hombres jóvenes que ya empezaron vida sexual activa, y los pacientes tienen síntomas que se parecen a la hiperplasia prostática, pero muchas veces se acompaña de fiebre y dolor en esta región. Se requiere de un tratamiento largo para mejorar estos síntomas tan molestos de la prostatitis. Y el cáncer de próstata no da síntomas en etapas tempranas. Esto significa que cuando el paciente se puede curar de cáncer de próstata, el paciente no siente nada. Los pacientes con cáncer de próstata tienen síntomas cuando está en etapas avanzadas, cuando ya no podemos hacer nada para curarlo, solo para controlarlo. Síntomas como sangre en la orina o dolor en los huesos, sobre todo en la espalda o huesos largos del cuerpo como el fémur, podrían ser síntomas de cáncer de próstata avanzado. En México, 65% del cáncer de próstata se detecta en etapas avanzadas. ¿Qué pasa cuando el hombre tiene la próstata grande? El crecimiento de la próstata es lento y progresivo. Por lo tanto, el hombre que tiene próstata grande se acostumbra a que poco a poco el chorro de la orina sale con menos fuerza. Inicia a tener esfuerzos leves para empezar a orinar. El chorro sale en pausas. Se despierta en la noche para orinar. Y este crecimiento el hombre lo nota cuando ya le cuesta verdaderamente trabajo para orinar. Si esto no mejora con el tiempo, los pacientes incluso pueden llegar a tener retención aguda de orina. Esto es, que no pueden orinar. Muchas veces se requiere que coloquemos una sonda para lograr sacar la orina de la vejiga. Si no se logra mejorar el vaciamiento correcto de la vejiga, esto puede condicionar a largo plazo un daño al riñón,
de manera irreversible. Así que a partir de los 45 años se inicia el chequeo de la próstata. Alimentación para mejorar la salud de la próstata. ¿Qué alimentos son perjudiciales para la próstata? ¿Qué alimentos debería evitar? El abuso en el consumo es el problema. El consumo de tabaco, consumo de alcohol, carne roja y bebidas azucaradas. Estos alimentos son los que tienes que evitar. ¿Qué alimentos ayudan a la salud de la próstata? Sobre todo los alimentos que tengan alto contenido en antioxidantes. Té verde, pescado que tiene omega 3, tomate porque tiene alto contenido de licopenos, frutos rojos. Lo más importante de la dieta es el balance, ya que todo lo que inviertas a tu salud en alimentación, te lo ahorrarás en medicamentos en la vejez. ¿Cuáles son los remedios caseros para desinflamar la próstata? Algunos complementos alimenticios como el sao palmetto, la Serenoa repens, extractos de plantas que aún se desconoce cómo actúan, a algunos pacientes con síntomas leves les ayuda a mejorar estos síntomas urinarios. No olvides que a todos los hombres nos va a crecer la próstata. Es parte normal del envejecimiento del hombre. A uno nos crecerá más, a otros menos, pero a todos nos crece la próstata. Una revisión médica con el urólogo, tener estudios de imagen y laboratorio donde podamos comprobar y observar con precisión qué problema tienes, logrará que tengas una buena calidad de vida en la vejez. Espero que te sirva esta información. Comparte, déjanos tu like y si tienes dudas, suscríbete al canal, déjame en los comentarios, activa las notificaciones y los estaré contestando personalmente. Nos vemos en la próxima.